Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me presento. Mi nombre es Carlos Giselle Becerra Cobian. Soy estudiante de Ingeniería en Telemática en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur. Y hoy, como parte de un proyecto, voy a realizar un video tutorial en el cual voy a hacer una resolución de 3 diferentes circuitos. A continuación vamos a ver 3 ejemplos de diferentes circuitos, los cuales vamos a resolver mediante lo que es el método de mallas y el método de nodos. Me gustaría destacar que en la resolución de estos ejercicios vamos a enfocarnos en específico lo que es resolver el circuito. Lo que es la parte matemática también se menciona, pero no se le va a dar tanto énfasis, puesto que el objetivo es entender cómo funciona este tipo de resoluciones. Sin más por agregar, vamos a dar inicio con el primer ejemplo. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos da el siguiente enunciado. Encuentra las corrientes mediante el método de mallas de I1, I2 e I3. Primeramente que nada tenemos que definir ¿qué es una malla? Una malla, por definición, es aquel circuito cerrado en el cual no hay otro circuito encerrado de él. ¿Y qué es un circuito cerrado? Es básicamente aquel circuito o aquella parte de un circuito en el donde termina es donde inicia. Es decir, básicamente es desde un punto vuelve hacia el mismo punto. En este caso, el primer paso para el método de mallas es que tendríamos que indicar cuáles son las mallas. Sin embargo, el problema en este caso ya nos está indicando cuáles son, que representan lo que sería esa curva en círculo. Ahora bien, ya que tenemos eso, el siguiente paso también es definir la corriente y el sentido de la corriente. En este caso, el sentido de la corriente también está siendo definida por el problema, pero el sentido de la corriente es algo totalmente arbitrario. Si ustedes desean para sus problemas, se puede decir que el sentido de la corriente vaya en contra de las manecillas del reloj o en favor de manecillas del reloj. En este caso, el problema ya nos está dando en forma de manecillas del reloj. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a juntar lo que es el borde de las mallas junto con el sentido de la corriente, para que así tengamos una mejor idea de dónde estamos trabajando. De la siguiente manera. Como vemos, aquí estamos juntando lo que es el perímetro de la malla junto con lo que sea el sentido de la corriente. Y vamos a realizar lo mismo para los otros dos. Una vez realizado esto, podemos empezar a generar las ecuaciones. Ahora bien, antes de empezar con lo que es el método de mallas, me gustaría explicar cuál es el objetivo del método de las mallas. Bueno, el método de las mallas está basado en una de las leyes de Kirchhoff, en específico, la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que en un circuito cerrado, la sumatoria de todos los voltajes que está dentro del circuito cerrado siempre va a dar cero, es una constante. Y en las matemáticas nos gustan las constantes, ya que debido a que esta constante lo que vamos a hacer a continuación es obtener los voltajes en los diferentes puntos de una malla mediante como el producto de la corriente por la resistencia. Como sabemos por la ley de Ohm, si multiplicamos corriente por resistencia, lo que obtenemos es el voltaje. Muy bien, entonces al escribir esto de manera de producto, lo que vamos a tener en nuestras ecuaciones son las corrientes, que gracias a los sistemas de ecuaciones que vamos a generar, vamos a poder despejar las diferentes corrientes. A partir de ahora vamos a llamar las mallas como I1, I2 o I3. Muy bien, vamos a empezar con la resolución de esta malla, la primera de todas. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es que tenemos que polarizar lo que serían las resistencias. Las vamos a polarizar según vaya siendo el sentido de la flecha. Es decir, vamos siguiendo cómo está moviéndose la flecha y por donde entre en una parte de los componentes va a ser positivo y en la parte que salga va a salir negativo de la siguiente manera. Muchos se preguntarán, oye, ¿por qué no tomamos también por ejemplo el cable? El cable no está afectando. Bueno, en este caso estamos teorizando que el cable no tiene ninguna resistencia, es totalmente conductivo. Esto quiere decir que no va a hacer ningún cambio en lo que sean nuestras ecuaciones, mientras que los componentes que tenemos así sí lo va a realizar. Es por eso que solo vamos con los componentes. Muy bien, ya que tenemos polarizado, el siguiente paso va a ser empezar a generar las ecuaciones. Tomamos cualquier punto de nuestra malla. Puede ser la esquina inferior, la esquina superior, la que más les guste. En mi caso voy a empezar con la esquina superior izquierda. Y entonces vamos a recorrer el sentido de la flecha.
La flecha nos lleva primero a esta resistencia de aquí, que entonces la vamos a escribir como un voltaje, que como dijimos ya por la ley de Ohm, este voltaje va a ser igual a 2I1, que representa multiplicar los 2 ohms por la corriente 1. Y así ya obtenemos lo que sería la primera parte de nuestra ecuación. Nótese que como estamos entrando por el lado positivo, entonces en nuestra ecuación va a ser positivo. Ahora vamos con lo que sería la siguiente parte, en R2. Aquí me gustaría notar algo. Lo que pasa en este punto aquí es que tenemos la corriente 3 que está afectando a la resistencia 2. ¿Esto qué quiere decir? Que nos está afectando también el voltaje. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de solucionar esto. Para lo tanto tenemos que polarizar también esa resistencia según el sentido de la corriente de I3, de la siguiente manera. Y ahora bien, tenemos que tomarla en cuenta en el momento de crear las ecuaciones. Como es una corriente que está totalmente vertical, es decir, se están chocando así las corrientes, es una corriente que está disminuyendo la corriente que está pasando por I1 y por lo tanto disminuyendo también el voltaje, por lo cual lo vamos a escribir como una forma de resta de la siguiente manera. Tenemos que es más 3I1, es decir, los 3 de resistencia de ohms multiplicado por I1 menos 3I3, que es la resistencia de nuevo por la corriente 3. De esta manera estamos considerando todos estos cálculos, todo este proceso que está pasando por la resistencia. Muy bien. En R1 pasa exactamente lo mismo que está pasando en I3, pero en este cambio tenemos a la corriente I2. De nuevo, la polarizamos respectivamente a esta corriente y hacemos su cálculo. En este caso nos va a dar 9I1 menos 9I2. Y con esto ya habríamos terminado lo que sería nuestra primera ecuación para la malla. Como nos dice la ley de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, todo esto, todos estos voltajes nos tiene que dar igual a 0. Ahora bien, sumando mismos términos y agrupándolos, empezando por el subíndice 1 y consecuente, obtenemos que nuestra ecuación de la malla 1 es igual a 14I1 menos 9I2 menos 3I3 es igual a 0. Muy bien, vamos a anotar la parte. Ahora bien, vamos ahora a pasar con lo que sería la malla de I2. Nuevamente tenemos que polarizarlo según el sentido que esté diciendo nuestra flecha, así que vamos a proceder a hacerlo. Y ya lo tenemos, pero me gustaría denotar algo. Como podemos notar, la fuente de voltaje no le ponemos ningún signo. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje ya tiene el voltaje por sí, y eso es algo real. Vuelvo a repetirme. Los sentidos de las corrientes son algo arbitrario, algo que nosotros estamos asignando para darnos una idea de cómo resolver el problema. Pero en este caso, como tenemos un elemento que es real en el problema, no podemos cambiarlo. Así que dejamos los signos tales como están. Muy bien. Entonces, tomando de nuevo cualquier punto de la malla que nosotros preferamos, vamos a empezar a escribir la ecuación. Aquí va a estar lo que hemos estado viendo. Tenemos la corriente ahora I1, que va a ser la que va a estar restando. Tomamos su polarización por su lado y creamos la ecuación. En este caso va a ser 9I2 menos 9I1. Si se fijan, es lo contrario a lo que tenemos en la otra. En la otra tenemos 9I1 menos 9I2. Y aquí es su contrario. Muy bien. Aquí tenemos a la corriente 3 que nos está cambiando el voltaje. Lo polarizamos por su lado, realizamos la ecuación y nos sale que es 6I2 menos 6I3. Sumando I2 porque es el lado positivo y menos 6I3 porque está entrando por el lado negativo. Y ahora por último tenemos la fuente de voltaje. Como ya es un voltaje, simplemente tendríamos que escribir el número con el signo por el cual está entrando. En este caso es 42. Perdón, que es signo positivo y están entrando 42 voltios. Y ahora bien, todo esto tiene que ser igual a 0. Nuevamente, agrupando lo que sean términos comunes y sumándolos, tendríamos que nuestra ecuación nos queda como menos 9i1 más 15i2 menos 6i3 es igual a menos 42. También pasando claramente el más 42 al otro lado de la ecuación, obteniendo así lo que sería nuestra siguiente ecuación. Por último, vamos a pasar con la ecuación de I3, es decir, la malla de I3, esta de aquí. Muy bien, realizamos una vez más su polarización según nos indica la flecha. Y nuevamente, no podemos polarizar lo que sería la fuente de voltaje, así que la dejamos tal y como está.
Y nuevamente, iniciando desde cualquier punto, vamos a empezar a construir nuestra ecuación. Empezando por R2, que tenemos 3 de resistencia, pero está pasando la corriente I1, vamos a polarizarlo respectivamente y obtenemos la ecuación 3I3 menos 3I1. Lo siguiente que indica nuestra flecha es el signo menos de la fuente de voltaje 2, así que vamos a tomar menos 30, que es su valor. Por último, tenemos R3, resistencia 3. Lo mismo, I2 está interfiriendo, polarizamos por su lado y escribimos la ecuación, que nos queda 6I3 menos 6I2. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Agrupando términos comunes y organizándolos dependiendo de su subíndice, obtenemos que la ecuación nos queda con menos 3I1 menos 6I2 más 9I3 es igual a 30. Nuevamente pasando el 30 del otro lado de la ecuación. Y así de sencillo obtenemos ya lo que sería nuestro sistema de ecuaciones. Me gustaría denotar cómo pasamos de hablar de voltajes a corriente como producto de corrientes de resistencia, y después de esto simplemente vamos a aplicar un sistema de ecuaciones obteniendo los valores. Esto es en sí lo que consiste el método de Mayes. Vamos a finalizar lo que sería este problema resolviendo el sistema. Muy bien. Hay muchas maneras de resolver un sistema de ecuaciones. Los que se usan usualmente para de 3×3 son mediante matrices. Hay muchas maneras de resolver una matriz, mediante el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan. En este caso yo voy a utilizar lo que se llama la regla de Cramer, que es un método, pero esto en cuestión para el lector, para el que está viendo este video, que utilice el que más le guste. En este caso yo voy a convertir mi sistema de ecuaciones en una matriz extendida y voy a empezar a resolver por el método de Cramer. El método de Cramer básicamente nos dice lo siguiente: calcula la determinante del sistema y después ve reemplazando el lado derecho de la matriz extendida, la vas a ir reemplazando en cada una de las columnas. Por cada vez que lo reemplaces vas a generar una determinante diferente y al final vamos a dividirlo por el determinante del sistema. Lo vamos a ver a continuación. Realizando los cálculos, que es la multiplicación, como ya sabemos, hacer la multiplicación de la matriz para obtener su determinante de manera diagonal, nos sale que la determinante del sistema es 198. Tomamos nota. Después, reemplazamos la primera columna por el lado extendido, que nos queda de tal manera. Aplicamos una vez más el cálculo de la determinante por la multiplicación de sus diagonales y obtenemos que el determinante para I1 porque reemplazamos la primera columna donde se está ubicando la corriente 1, nos sale que es menos 1188. Reemplazamos ahora en la segunda columna y calculando su determinante, como es de I2 porque reemplazamos la columna de I2, nos sale que su determinante es igual a menos 1584. Y por último reemplazando en la tercera columna, de tal manera que el determinante de I3 es menos 792. Ahora bien, para terminar esto, nos dice la regla de Cramer que lo que tenemos que hacer es que tenemos que dividir el determinante de las columnas, es decir, los determinantes que estuvimos calculando de I1, I2 y I3, dividirlo por el determinante del sistema. Y al hacer esto vamos a obtener el valor de I1, I2 e I3. Realizando las divisiones correspondidas obtenemos que I1 es menos 6 amperios, I2 es menos 8 amperios y I3 es menos 4 amperios. Y así es como resolvemos el primer método, resolvemos un circuito por el método de Mayes. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 enuncia lo siguiente: encuentra las corrientes mediante el método de Mayes de I1, I2 e I3. Muy bien, vamos a empezar a proceder a lo que acabamos de ver anteriormente. El primer paso, como habíamos dicho, es determinar las mallas, que una vez más el problema ya no las tiene determinadas, así como el sentido de las corrientes. Pero aquí me gustaría denotar un pequeño detalle. Aquí tenemos una fuente de corriente que se encuentra entre estas dos mallas. La teoría nos dice que si encontramos una fuente de corriente que está entre dos mallas, somos capaces de crear una supermalla. Una supermalla es básicamente cuando sumas dos mallas y tomas el perímetro de toda esta. Esto nos sirve porque nos ayuda a ahorrarnos en muchos cálculos y evitar cálculos que son innecesarios. Es algo que es una herramienta que nos da la teoría y que es bastante útil, que lo vamos a ver a continuación. Ahora muy bien, para trazar lo que sería esta supermalla vamos a tomar el perímetro de ambas mallas, de tal manera que nos queda este perímetro, al mismo tiempo que tenemos el mismo sentido de la corriente.
Nuevamente, el sentido de la corriente es totalmente arbitrario. Si queremos, para no tener problemas con que el sentido de las corrientes son dos distintas, podemos simplemente decir que va en el otro sentido para que ambas mallas o las mallas que estén involucradas en la supermalla tengan el mismo sentido. Por otro lado tenemos a la malla I2 que, trazando su perímetro según correspondiente a su corriente, obtenemos lo siguiente. Muy bien, ahora ya con esto vamos a proceder a lo que sea el cálculo de las ecuaciones. Muy bien, ahora bien vamos a empezar a trabajar con la malla I1, es decir, la supermalla. De nuevo, como hemos explicado anteriormente, tenemos que polarizar los componentes que estén en el perímetro de la supermalla. Si se fijan, tenemos ahí a la resistencia 3, pero esto no lo vamos a tomar en cuenta porque no está en el perímetro de la supermalla, que es lo que realmente nos está interesando. Así que muy bien, polarizando según tenemos el sentido de la corriente, vamos a empezar a crear las operaciones. Se preguntarán, oye, ¿y qué corriente vamos a utilizar? ¿I1 o I3? Vamos a utilizar la que corresponda a las mallas individuales que teníamos. En este caso, I1 va a influir a la resistencia 1. Mientras tanto, I3 va a influir a la resistencia 5 y a la resistencia 4. De tal manera que vamos a escribir sus ecuaciones de esa manera. Y una vez más, tenemos una fuente de voltaje, la cual no podemos cambiar el signo, así que la ignoramos. Muy bien, ahora tomando R1, vamos a decir que su ecuación es de la siguiente manera. Tenemos a I1 y tenemos a I2 que está interfiriendo nuevamente. Polarizamos por el I2 y lo escribimos en forma de voltaje, que sería I1 o 0.5 I1 menos 0.5 I2, el valor de la resistencia en ohms por la corriente que está pasando por allí. Vamos con la siguiente resistencia. Tenemos una resistencia de 1.5, la cual está pasando la corriente I3, que es la más cercana, menos la resistencia menos la corriente I2 que está pasando por arriba. Muy bien, al generar las ecuaciones nos queda que tenemos 1.5 I3 menos 1.5 I2. Ahora vamos con la tercera resistencia, con la resistencia número 4, la cual simplemente ahora solo está pasando I3, así que simplemente vamos a escribir I3 por 1 o a gusto de la persona de que lo esté resolviendo. Muy bien, seguimos el sentido de la flecha y tenemos ahora la fuente de voltaje, la cual, como estamos entrando por el lado negativo, vamos a decir que es menos 20. Me gustaría recordar en este momento que el signo que le estamos dando es según el signo al cual va entrando. En este caso, como polarizamos todos respecto a la flecha, todos nos van a salir positivos, a excepción de las corrientes que están entrando y están afectando, las cuales vamos a escribir como negativo. Y en el caso de la fuente de voltaje, cuál se entra por el terminal negativo. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora bien, pasando el término independiente del otro lado de la ecuación, en el lado derecho, sumando términos comunes y realizando las operaciones aritméticas que más sea de su agrado, obtenemos la siguiente ecuación. 1i1 menos 4i2 más 5i3 es igual a 40. Nótese que lo que yo realicé aquí fue multiplicar todo por 2 para quitarme el punto decimal y ya simplemente agrupé los términos. Pero esto nuevamente depende de cada persona cómo le gusten trabajar. Hay personas que tal vez les gustaría haber expresado esto como una fracción, o algunas personas que les gustaría haber trabajado con los decimales. Eso es totalmente correcto siempre y cuando aritméticamente se realicen los procesos correctos. Así que esto depende de cada persona que lo haga. Yo lo realicé de esta manera porque me siento más cómodo trabajando con enteros. Ahora bien, ya tenemos la primera ecuación. Ahora bien, nos vamos a enfocar en la malla de I2, esta de aquí. Muy bien, nuevamente, según el sentido de la flecha, vamos a polarizar nuestras resistencias de la siguiente manera. Por donde pasa por la flecha, entra positivo, sale negativa, siguiendo el sentido de la flecha. En este caso, vamos a empezar por R1. En R1 tenemos la corriente I1 que está afectando. Polarizamos por su lado y realizamos la ecuación, que nos da 0.5 I2 menos 0.5 I1, que como habíamos dicho anteriormente es lo contrario que nos habíamos encontrado al resolver la malla de I1 e I3. Nos pasamos ahora a la resistencia 5, de nuevo I3 está afectando, así que ponemos sus signos y realizamos la operación correspondiente, que es 1.5 I2 menos 1.5 I3. Y por último, tenemos la resistencia 2, la cual no está siendo afectada por nada, así que simplemente vamos a poner
la multiplicación correspondiente, que es 1 y 2. Me gustaría denotar que tal vez alguien ya se haya enterado que no seguía el sentido de la flecha a la hora de elegir las resistencias a resolver. Y esto realmente no causa ningún problema. Si yo hubiera iniciado por R1 y después me hubiera pasado a R2 para terminar en R5, si se fijan, daría exactamente lo mismo, ya que se están sumando en sí todos sus componentes, siempre y cuando tenga en consideración las corrientes contrarias que están pasando por las resistencias y las anote juntas, no vamos a tener ningún problema. Así que realmente el sentido en que agarre estos terminales no afecta. Y agrupando términos iguales, obtenemos nuestra ecuación como menos 1 y 1 más 6 y 2 menos 3 y 3 es igual a 0. Y así obtenemos nuestra segunda ecuación y ya hemos resuelto todas las mallas. Pero aquí hay un problema. Tenemos 3 incógnitas y ocupamos para realizar el sistema de ecuaciones al menos 3 ecuaciones. ¿De dónde podemos sacar la tercera ecuación si ya resolvimos todas las mallas? Es aquí donde podemos tomar a nuestra amiga fuente. En la fuente de corriente sabemos que está pasando por allí una corriente de 10 amperios. Y esto es verdad, porque esto es lo físico. Nuevamente me gusta recordarles que el sentido de las corrientes que estamos dando son totalmente arbitrarios. Entonces, si recordamos el sentido de las corrientes que tenía antes I1 e I3, podemos decir que lo que sería la resta de estos dos, porque se están chocando las corrientes, tiene que dar 10 amperios, porque tenemos una fuente de corriente de 10 amperios. Y como sabemos, la corriente que vaya a pasar por allí tiene que devolverse por allí. De tal manera que si lo escribimos en la ecuación es igual a esto. La corriente 1 menos la corriente 3 es igual a 10. Esto es así porque el sentido de cómo estaba la corriente de I1 era concuerdo a la flecha que está apuntando nuestra fuente de voltaje. De hecho, la fuente del perímetro la malla nos está indicando que en efecto esto es correcto. Y de esta manera ya tenemos 3 ecuaciones las cuales podemos empezar a trabajar. Ahora bien, aquí aplicar que sería un sistema, una matriz puede funcionar. Aplicar otros métodos de sistemas de ecuaciones también funciona. Pero en mi caso, yo lo que hice para resolver esto es que agarré la ecuación de la fuente y la despejé. De tal manera que al pasar I1 del otro lado y después cambiar los signos, obtenemos que I3 es igual a menos 10 más I1. Y ya con esto tenemos el valor de I3. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a reemplazar I3 en cada una de las otras dos ecuaciones que teníamos, obteniendo el siguiente resultado. Después de haberlo reemplazado y realizar las multiplicaciones correspondientes, obtenemos nuestras nuevas ecuaciones, que son 6i1 menos 4i2 es igual a 90. Y en la segunda vamos a comparar estas dos ecuaciones y vamos a realizar lo que es el método de suma y resta. Ahora bien, tomando nuestras nuevas dos ecuaciones, vamos a aplicarles el método de suma y resta, el cual, como algunos ya de saber, consiste en que vamos a convertir uno de los dos valores de las incógnitas en el mismo valor con el objetivo de restarlo. En este caso multiplicamos la primera ecuación por 2 y la segunda por 3, obteniendo la siguiente ecuación, y viendo que los i1 se pueden restar. Al realizar la resta junto a las demás partes de la ecuación, obtenemos que 10 y 2 es igual a 90, que esto se puede escribir por una despeje simple que i2 es igual a 9. Teniendo este nuevo valor de la ecuación, podemos reemplazarlo en las otras ecuaciones que teníamos. Realizando la multiplicación que tenemos, nos sale que 6 y 1 menos 36 es igual a 90. Por despeje, 6 y 1 es igual a 126 y por último, i1 es igual a 21. Y ya reemplazamos este nuevo i1 en lo que sería nuestra ecuación de i3. De tal manera que 21 menos 10 nos va a dar 11. Y de esta manera obtenemos nuestros valores de las corrientes, siendo que I1 es igual a 21 amperios, I2 es igual a 9 amperios, e I3 es igual a 11 amperios. Ejercicio 3. Encuentra el voltaje nodal mediante el método de nodos de V1, V2 y V3. Muy bien, ahora vamos a utilizar el método diferente, un método que se llama el método de nodos. Antes de empezar a explicar en qué consiste, primero tenemos que definir qué es un nodo. Bueno, un nodo es aquel punto donde dos o más componentes comparten un punto en general. Para la resolución de este problema tendríamos que identificarles cuáles son los nodos, pero el problema ya no lo señala donde pone las letras B1, B2 y B3. Como si se fijan,
Las resistencias y las fuentes de corriente están compartiendo allí una de sus terminales, lo cual los convierte en nodos. Ahora bien, otra cosa que es necesario explicar para el análisis de nodos es entender qué es el nodo tierra. El nodo tierra va a ser lo que es nuestro punto de salida del circuito y que básicamente en lo que es la resolución del problema nos ayuda a simplificar las ecuaciones. Usualmente se tendría que buscar este nodo verificándose cuál de todos los nodos que hay en el circuito tiene la mayor cantidad de componentes, pero una vez más el problema ya no lo está dando indicado así. Así que ya habiendo ubicado los nodos, podemos empezar a resolver el problema. Ok, primero que nada, ¿en qué consiste el método de nodos? Al igual que el método de mallas, este se basa en una de las leyes de Kirchhoff, específicamente en la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que para los nodos, toda corriente que entra en un nodo tiene que salir. Después de todo, un nodo no es un punto donde se pueda guardar la energía, no es como un capacitor, es un punto que no puede almacenarla, entonces tiene que salir y es muy lógica de entender. Si entra algo, tiene que salir si no puede mantenerlo. Así que esta ley, en mi opinión, es muy fácil de entender. Ahora bien, como estamos buscando aquí voltajes, tenemos que hacer un mismo reemplazo como el que estamos haciendo en el método de Mallas. Basándonos nuevamente en la ley de Ohm, podemos decir que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si escribimos nuestras ecuaciones de esa manera, vamos a tener un voltaje, vamos a tener los voltajes que después vamos a poder despejar en un sistema de ecuaciones y así obtener los resultados. Entonces, esa es la idea principal, pero vamos a irla entendiendo mejor conforme vayamos aplicando este problema. Muy bien. Primero vamos a enfocarnos en el nodo número 1, el que se acaba de señalar. Ahora bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es establecer si las corrientes que están pasando por ese nodo entran o salen. Esto también es totalmente arbitrario. Podemos nosotros decidir si está entrando la corriente o si está saliendo, de tal manera que cumplamos con la ecuación. Si hacemos un despeje a la ecuación, podemos decir que 0, porque si movemos la sumatoria de todas las corrientes que entran del otro lado de la ecuación, podemos decir que 0 es igual a la sumatoria de las corrientes que salen menos la sumatoria de las corrientes que entran. O expresado al revés, la sumatoria de las corrientes que salen menos las corrientes que están entrando, la sumatoria de las corrientes que están entrando, da igual a 0. Así que vamos a hacer algo así. En este caso vamos a decir que la corriente del nodo está saliendo. Y vamos a aplicar lo mismo para los demás nodos, excepto en los casos que tengamos una fuente de corriente directamente conectada a él, en el cual vamos a decir que entra por comodidad de las ecuaciones. Muy bien, el primero que vamos a resolver, muy bien, en este caso ya nos está dando el valor de los amperios, así que simplemente tenemos que escribirlo en forma de corriente. En este caso, la fuente de corriente ya nos está dando una corriente, así que no hay necesidad de escribirla en forma de la división de entre voltaje y resistencia. Simplemente la escribimos y como es una corriente que está saliendo va a ser positiva. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en esta resistencia de aquí. Y es aquí donde usualmente mucha gente suele tener problemas, porque no entiende cuál sería el voltaje que está pasando aquí. Tenemos que definir primeramente qué es exactamente voltaje. Voltaje se puede decir que es la diferencia de potencial. ¿Y qué es diferencia de potencial? Bueno, es la diferencia entre un potencial y otro. ¿Y qué es potencial? Potencial se puede referir a la energía que se puede ganar después de cierta acción. En este caso, vamos a decir que del nodo 1 al nodo 2 va a haber un cambio de esta energía potencial. Es decir, esa energía potencial, básicamente la energía que puedes ganar, se va a disminuir porque se está convirtiendo al mismo tiempo en otro tipo de energía. En este caso, al estar hablando de una resistencia, esta energía se está convirtiendo en calor. Entonces, lo que es la diferencia de potencial, es decir, la energía que pudo haber ganado, se está reduciendo y se está convirtiendo en calor. Esto es lo que llamamos equivalencia de energía. Pero, si buscamos una manera resumida, podemos decir que el voltaje va de lo más alto a lo más bajo. Por lo tanto, para decir cuál es el voltaje de una resistencia, tenemos que ver cuál es el voltaje en los extremos de una resistencia. Entonces, podemos decir que para en este caso,
Entonces vamos a decir que el nodo de V2 es lo que está restando a V1, su voltaje, es decir, es que está creando la diferencia potencial. Y el resultado que nos sale de esto es el voltaje que está pasando por la resistencia 2. Como no sabemos sus valores, vamos a ponerlo simplemente como V1 menos V2 dividido entre 15, porque es el valor de la resistencia. Y es así como vamos a estar expresando el valor de la corriente. Muy bien, ahora vamos con R1. En este caso, el valor que tenemos del siguiente nodo es el nodo tierra, que por teoría, el nodo tierra tiene un valor de 0. Restar un valor sobre 0 es como no hacer nada, así que simplemente lo vamos a simplificar como V1 dividido sobre 10. Como es una corriente saliente, se pone en positiva. Y todo eso, como dijimos anteriormente, nos tiene que dar igual a 0. Ahora bien, realizando el procedimiento algebraico que más nos guste, yo lo que hice fue multiplicar todo por 15 para obtener valores enteros. Y juntando términos iguales, obtenemos que nuestra primera ecuación es 5v1 menos 2v1 es igual a menos 60. Muy bien, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el nodo de V2. De nuevo, vamos a primero indicar hacia dónde están fluyendo nuestras corrientes. En este caso, como decía, pongo que todos salen los que son de R2 a R3, pero como tengo una fuente conectada directamente, no puedo decir que sale porque es más que claro que en efecto sí está entrando. Entonces voy a decir que es una corriente entrante. Ok, trabajamos primero R2. Como ya vimos anteriormente, tenemos que restarle el valor del voltaje de V1. Entonces decimos que V2 menos V1 dividido entre 15 es nuestra primera parte. En este caso 15 por el valor de la resistencia. Ahora bien, tenemos una fuente de corriente entrante. Como dijimos, toda fuente de corriente entrante al ser espeje va a ser negativo, así que lo vamos a escribir como menos 2. Por último, tenemos R3, que la diferencia de voltaje se produce al nodo de V3. Entonces V2 menos V3 dividido entre 5 es la siguiente parte que tenemos, sumándose porque está saliendo del nodo. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De nuevo, realizando todo el proceso aritmético necesario y despejando las variables independientes, obtenemos que nuestra ecuación es menos V1 más 4V2 menos 3V3 es igual a 30. Muy bien, ya tenemos lo que sería nuestra segunda ecuación. Ahora bien, nos vamos a enfocar en el último nodo, en el nodo de V3. Elegimos el sentido de las corrientes. Esta vez tenemos una corriente arriba, la cual está haciendo que la corriente por ahí sí está entrando sí o también. Así que lo vamos a dejar así. Ahora bien, realizando los cálculos correspondientes, empezando por la fuente de corriente de I1, decimos que, como está entrando, va a ser menos 2 amperios. Enfocándonos ahora en R3, decimos que está creando la diferencia potencial por V2, de tal manera que el voltaje la corriente está dada por V3 menos V2 dividido entre 5, obteniendo así el voltaje, la resistencia, la corriente. Una vez más para R4, tenemos esta vez de nuevo el nodo tierra, el cual su valor es 0, así que simplemente escribimos el valor del voltaje del nodo dividido entre el valor de resistencia, que es 20, y todo esto tiene que ser igual a 0. Una vez más, realizando todas las operaciones aritméticas necesarias, que de nuevo depende para cada persona, obtenemos nuestra siguiente ecuación, que es menos 4v2 más 5v3 es igual a 40. Muy bien, y así obtenemos ya nuestras tres ecuaciones, a las cuales vamos a someter a un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí vamos a utilizar el método de Gauss para resolverlo. En este caso, yo voy a utilizar el método de Gauss para resolver este sistema. Así que el primer paso va a ser convertir todo esto en una matriz extendida. Y después vamos a realizar las operaciones que van restando filas por otras filas. En este caso, el primer paso para realizar que el menos 1 se vuelva a 0 es a fila 2 se le va a reemplazar por la suma de 5F2 de la fila 2 más F1. F2 se va a reemplazar por la suma de 5F2 de la fila 2 más F1. De tal manera que nos queda ahora nuestra matriz de la siguiente manera. Muy bien, ahora para convertir ese menos 4 en 0, tenemos que a F3 se va a reemplazar por la suma de F3 más 2F2, obteniendo
una vez más lo que sería nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, V3 es 15V3 es igual a 540. Y despejando tenemos que V3 es igual a 36. En la siguiente ecuación que se nos formó, teníamos que, en lo que es la segunda fila, tenemos 18V2 menos 15V3, que ahora sabemos que vale 36, es igual a 90. Realizando la multiplicación y pasándola al otro lado para sumarse, obtenemos 18V2 es igual a 630. Despejando el 18, obtenemos que V2 es igual a 35. Por último, habiendo obtenido el valor de V2, lo reemplazamos en la ecuación de la fila 1, que es 5V1 menos 2V2, que en este caso es 35, es igual a menos 60, lo cual, después de realizar la multiplicación y pasarlo por el otro lado, nos sale que 5V1 es igual a 10. Y por último, que V1 es igual a 2. De tal manera que V1 es igual a 2 voltios, V2 es igual a 35 y V3 es igual a 36. Y de esta manera hemos encontrado el valor de los voltajes. Y de esta manera terminamos este video tutorial. Espero que haya sido de útil y que haya sido lo más claro posible. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Quisabes Arcobian y quedo a su contacto. Gracias.